Hay un par de personajes en la Biblia que posiblemente en la forma como Dios los usó se parecen mucho, aunque uno duplicó los milagros que el otro había realizado, porque Dios estaba con él para bendecirlo y Dios así se lo permitió que pudiera llevar a cabo su ministerio. Pero estos dos personajes, uno era un personaje de mucho empuje, de mucho ímpetu, parecía que hasta con violencia realizaba las labores que Dios le encomendaba. En algún momento dado pareció sarcástico al burlarse de una serie de profetas, 850 profetas, 450 que adoraban a Baal y 400 profetas de la diosa que adoraban a la diosa Acera, en la cumbre de un monte llamado el Monte Carmelo, o el Carmel, como usted lo quiera mencionar. Ahí pues se reunieron, hicieron un evento pero gigantesco. Este hombre era como algunos saben decir, era un hombre que pues llamaba mucho la atención, no solo por la forma como se vestía, sino por la forma como actuaba. Era un hombre de fuego, un profeta de mucho poder. Si alguien lo pudiera definir en la actualidad, podría decirse que era un showman, un hombre que llamaba la atención, las miradas se fijaban en él por la manera como actuaba. Iba a pasar el río Jordán, tomaba el manto, golpeaba las aguas del río, el río se partía y él pasaba en seco. Era una cosa impresionante la manera como actuaba. Estando en la cumbre del monte para vencer a aquellos profetas, realizó una serie de cuestiones ahí extrañas, ¿no? Los profetas gritaban a su Dios o a sus dioses para que pudiera hacer descender fuego del cielo y pudiera quemar aquel holocausto, aquella víctima, aquel animalito que habían puesto ahí, que habían cortado en pedazos para que se consumiera. Nada sucedió, lógicamente, pero Elías dijo: echen agua, y en 3 ocasiones echaron agua, llenaron la zanja que habían abierto de un montón de agua. Bueno, era una cosa tremenda todo lo que estaba realizando. Él desarrollaba esa labor, desde que fue llamado por Dios desarrolló una labor impresionante. Destruyó aquí, despedazó por allá, hizo esto, hizo lo otro. Pues llegó donde una viuda en la ciudad de Sarepta. Pareció extraña la manera como actuó, pidiéndole de comer a aquella mujer que le dijo que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite nada más, y que eso lo estaba reservando para preparar una torta para ella y para su hijo y después dejarse morir, porque no tenían más comida y sabían que no iban a poder conseguir otro tipo de comida, otro tipo de alimento, porque ni había, porque no llovía, y además porque había mucho problema y ellos tenían graves dificultades económicas. En medio de todo eso él le dice: está bien, no se preocupe, muérase si quiere, pero hágame una torta a mí primero, pero hágamela pequeña pues para que le alcance un poquito a usted también. Pareciera que eso le quería decir. Y la mujer no reclamó nada, le prepara la torta, pero en medio de todo eso, siempre que hacemos una inversión en las cosas del reino de Dios, o en el reino de Dios, me habrá oído decirlo de esa manera, siempre que hay un desafío de Dios a nuestras vidas y nos decidimos a invertir en el reino de Dios, siempre hay buenos resultados para cada una de nuestras vidas. Todo lo que usted y yo invirtamos en el reino de Dios, nada va a quedar sin que haya recompensa, sin que haya beneficios o buenos resultados para cada una de nuestras vidas. Los desafíos de Dios son así. El profeta, inspirado por Dios, desafió a la mujer. La mujer aceptó el reto, aceptó el desafío sin murmurar, sin reclamar, sin decir absolutamente nada. Mire, le estoy diciendo que solo tengo poquita harina y poquito aceite. No le dijo nada, no le reclamó, no le dijo que no sabe que me voy a morir, por lo menos déjeme morir en paz, déjeme morir con el estómago lleno, hombre. No dijo nada. Se fue a prepararle el alimento al profeta, y la inversión que la mujer hizo
aún no teniendo prácticamente nada, el propósito del corazón Dios lo mira, Dios lo conoce y Dios honra a los que le honran. Y de esa manera Dios honró a la mujer. Vino la respuesta del profeta inspirado por Dios y le dijo: pues la tinaja no le va a faltar harina, o no le va a faltar aceite, en la vasija siempre va a haber toda la provisión necesaria de aceite y de harina en la tinaja para que no haya ningún problema y que no tengas necesidad de andar buscando en otro lugar. Dios aquí en tu casa suplirá todo lo que necesites para poder subsistir. Durante todo el tiempo que sea necesario, Dios te lo va a suplir. Y de hecho Dios se lo cumplió de esa manera. Pero mientras estaban ahí en esa situación, se le murió el niño, se le murió el muchacho a la viuda, pues. Y había problemas y había situaciones difíciles. ¿Cómo es posible que invierta en el reino? ¿Cómo es posible que se preocupe por servir en la obra de Dios? ¿Cómo es posible que haga cosas maravillosas para Dios? Esté dispuesta a entregar su corazón, esté dispuesta a poner todo para el servicio de la obra de Dios y tenga una prueba de esa naturaleza. Y se le muere el cipote. No es algo justo, no es algo pues normal que estas cosas estén sucediendo. Ahí lo puede encontrar todos esos detalles que le narro en el primer libro de Reyes. Y esto que le estoy narrando se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo número 17, del versículo 8 en adelante. Y entonces la mujer, en medio de todo eso, que el niño se pone, queda sin aliento, ella le dice una frase interesante: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Yo no te dije que vinieras, tú viniste a mí. Yo no te dije que me hicieras un milagro, tú dijiste que te diera algo y esa inversión iba a traerme como resultado beneficios, que no me iba a faltar aceite ni harina. Pero ahora tengo una prueba más grande. Ha venido esto para que después yo tenga un problema y el cipote quede entonces muerto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder conmigo? No voy a tener compañía ni nada. Y hay alguna cosa tremenda. Le dijo: es un showman, era un hombre impresionante, era una persona tremenda para actuar. Él se da cuenta que eso sucede y se tiende sobre el niño, se tira sobre el niño. Ahí lo puede leer en 3 ocasiones para que Dios pueda hacer un milagro. Y el alma del niño volvió al cuerpo de este muchacho y entonces él revive y pues ya las cosas funcionan, la mujer está alegre, está contenta y las cosas pues resultan bien y la mujer se siente más que agradecida y el profeta se va satisfecho también de la labor que Dios pudo hacer en la vida de aquella familia, en la vida de aquella mujer. Esto que le estoy narrando y muchas cosas más son las que Elías, profeta, hizo dentro del plan de Dios mientras él estuvo sobre la faz de la tierra. Pero de la noche a la mañana se da cuenta el profeta, tuvo sus situaciones de debilidad también en un momento determinado y se tuvo que ir a esconder a una cueva porque iba huyendo de las amenazas de una mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab. Jezabel era adoradora de Baal. Su padre le había enseñado a ser adoradora de Baal desde que estaba pequeñita. El padre de él era el rey de los sidonios y él adoraba a Baal. Y entonces esta mujer aprendió desde chiquita, desde temprana edad, cómo adorar a este ídolo, a esta divinidad para ellos que no era nada, simplemente para ellos era un Dios, pero no era absolutamente nada. El único y sabio Dios, usted sabe que se llama Jehová de los ejércitos. En medio de todo, que tuvo su debilidad y tuvo sus problemas, tuvo sus tropiezos, se fue a encerrar a la cueva, no quería salir de la cueva. Él pensó que solo él era el hombre santo para Dios, el hombre que no doblaba sus rodillas delante de ningún otro ídolo, y él pensaba que solo él podía hacer las cosas bien, que todos los demás se habían retirado, habían abandonado a Dios, habían abandonado su fe, etcétera. Todas estas cosas, de la noche a la mañana, el profeta Elías se da cuenta que sus fuerzas habían menguado en alguna medida. Se da cuenta que su vida estaba siendo prácticamente sobre la faz de la tierra terminada. No es que el hombre ya se sentía que se estaba muriendo, pero se da cuenta que ya no era el mismo joven o la misma persona que al principio realizaba muchas labores. Y aunque Dios es el que renueva nuestras fuerzas, y aunque Dios es el que nos ayuda y da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, de repente el profeta se da cuenta que hay algo que está sucediendo.
Puede pensarlo usted si quiere de esta manera. Canas aparecen sobre su cabeza o sobre su cabello. Él se da cuenta que las cosas ya no son de la misma manera que antes eran, que ya no tiene la misma energía que antes tenía, que antes no se debilitó ni le dio temor absolutamente nada, pero que últimamente se ha sentido cansado, un poco decaído, se tuvo que ir a esconder hasta en una cueva y a lo mejor piensa que él debe de enseñar, debe de ver de qué manera puede actuar para poder formar discípulos y formar a alguien que pueda sucederle en el ministerio profético, para poder ser la voz de Dios a un pueblo en necesidad, al pueblo de Israel. Forma una escuela profética, la forma antes de encerrarse en la cueva, lógicamente, pero forma una escuela profética en donde enseña la manera cómo servir al Señor, donde enseña el oficio profético y donde le enseña a la gente cómo Dios puede llamarnos y cómo Dios puede usarnos y cómo debemos mostrarnos delante de Dios, cómo ser íntegros. Le enseña toda su vida. Era un apostolado la vida de este hombre, y eso transmite a los que estaban estudiando en la escuela de profetas. La gente estaba ahí y la gente pues estaba considerándose que alguno de ellos iba a ser el sustituto del profeta Elías. Esto era lo que ellos pensaban, y con toda seguridad Elías, profeta, también piensa lo mismo. Al más aventajado, al que tenga más potencial, al que Dios me muestre, a ese es el que vamos a elegir para que sea mi sucesor, el sustituto. Habrá que cumplir con ciertas características, tendrá que ganar cierta experiencia en medio de todo, mientras yo no sea arrebatado. Y es algo interesante esto, porque con toda seguridad también, por lo que la Biblia nos narra, Elías había, en su comunión e intimidad con Dios que él tenía, había recibido una revelación interesante de parte de Dios. Dios le había mostrado cómo iba a terminar. Dios le había mostrado cómo lo quería llevar y cómo lo quería apartar de sobre la faz de la tierra sin ver muerte, que lo iba a arrebatar. De hecho, esto es así porque en un momento dado, cuando habla con otra persona llamada Eliseo, le hace ver que Dios le ha dicho que lo va a arrebatar sin ver muerte de sobre la faz de la tierra. Entonces, con seguridad, él había tenido alguna experiencia con Dios y había estado en plática, en comunión, en conversación con Dios, para que pudiera recibir ese tipo de revelación directa del trono de Dios. Entonces, él cree que las cosas van a ser así. Sin embargo, en medio de todo esto, de repente, cuando se encerró en la cueva, y que Dios pues estuvo, no exactamente que vamos a decir que lo fue a buscar allá y todo lo que se quiera, pero en medio de todo, en medio de todas estas cosas, que Elías sale de la cueva. No es que Dios entró a sacarlo de la mano, pues, pero Elías se da cuenta que tiene que salir de ahí, que Dios lo necesita todavía para realizar una labor, que no ha terminado su camino sobre la faz de la tierra, que puede sentirse él que su ministerio está acabándose o está terminándose, pero Dios todavía no ha terminado de cumplir su propósito en y a través de la vida de Elías. Aunque él siente que debe de transmitir ya o dejar aquel liderazgo en otra persona, Dios todavía lo quiere usar. Al final del capítulo 19 del primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, encontramos algo interesante. Me gustaría que abriera su Biblia ahí, por favor. Si tiene su Biblia, y si no tiene, alguien que la tenga le comparta. Primero de Reyes, capítulo número 19. Primero de Reyes, capítulo número 19. Primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19. ¿Lo tiene ahí? Amén. Vea por favor el versículo número 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había una escuela de profetas,
Habían personas que se estaban capacitando, pero Dios le hace ver al salir de la cueva que tiene que realizar estas labores de unción sobre estas personas y que tiene que ungir como profeta en lugar suyo a un hombre llamado Eliseo. Tendrá la lista de los estudiantes, sabrá él perfectamente bien cuáles son los nombres de todos sus estudiantes, conocía a la perfección todos sus estudiantes con seguridad, y con toda seguridad también se da cuenta que no había entre ellos un Eliseo, uno llamado Eliseo. Pero Dios le dice: vas a ungir en lugar tuyo como profeta a un hombre llamado Eliseo, el hijo de Safat de Abel Meola, a él lo vas a ungir. Y el que escapare de la espada, bueno, le dice las demás cosas. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y deja ya de niñerías, en otras palabras, Elías, ponte firme una vez más, como lo ha sido desde el principio de tu llamamiento. Amárrate bien el cinturón o ciñe bien tus lomos, quiere decir eso, porque no solamente tú eres el íntegro en Israel, no solamente tú has quedado que no te has doblegado delante de los dioses que los otros están adorando. Yo voy a mostrarte que hay ahí en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y cuyas bocas no lo besaron, no adoraron, no se postraron, no rindieron loor ni tributo a Baal ni a nadie más. Estos me adoraron a mí, quiere decir Jehová, al igual que tú. Por tanto, no te creas que eres el único, ni creas que tú eres la única persona que cumples mis mandamientos o mis estatutos. Hay otro montón que lo están haciendo, que no los conoces a lo mejor todavía porque no los has visto, pero de todas formas te lo anuncio que así es la realidad. Y por lo tanto, Elías, no te preocupes por eso, déjame a mí hacer mi trabajo, le está diciendo Dios, y tú haz tu trabajo. A veces nos metemos en lo que no debemos meternos. Queremos aún decirle a Dios cómo debe de actuar, cuando Él es el jefe supremo y Él es el que debe de dirigirnos, y nosotros estar dispuestos a hacer su perfecta voluntad para que nos vaya bien sobre la faz de la tierra. En medio de todo, Elías entiende que el jefe es Dios, que su Señor es Dios, que el que lo llamó es Dios, y por lo tanto él tiene que realizar lo que Dios le ha encomendado. Sale de la cueva, va con el propósito de llevar a cabo esas tareas que Dios le encomendó, y mientras va de camino, dice el versículo número 19, véalo ahí, Primero de Reyes 19:19, partiendo él de ahí, halló a Eliseo. No le fue difícil encontrarlo. Cuando Dios pone todas las cosas en su lugar, o cuando estamos obrando y actuando en la perfecta voluntad de Dios, Dios pone todas las cosas en su lugar. Hay luces para conocer que estamos actuando, o señales para conocer que estamos actuando en la perfecta voluntad de Dios. Número 1, ¿qué te dice la palabra de Dios acerca de lo que vas a llevar a cabo? Si la palabra de Dios te lo autoriza sin sacarla de su contexto, si la palabra de Dios te da la oportunidad y el permiso para llevar a cabo la labor, o esa obra, o ese proyecto, o esa actividad, pues ahí en la Biblia encontrarás no detalladamente tu nombre y las directrices exactas, pero encontrarás cuáles son las cosas que vas a seguir, porque la palabra de Dios traerá bendición a tu vida. Siempre la palabra de Dios nos va a dar esa bendición y abrirá los ojos de la fe para que podamos ver de mejor manera la gloria de Jehová de los ejércitos. Número 2, la segunda luz o señal es el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo a tu corazón cuando estás llevando a cabo una X labor? Cuando es la voz del Espíritu Santo o el testimonio interno del Espíritu Santo que opera en nosotros, no hay duda, no hay disyuntivas, no hay incertidumbres, no hay pesar, no hay dolor, no hay llanto, no hay lamento, no hay tristeza, no hay aquella situación de desesperación o que nos sentimos muy mal y sentimos que las cosas a saber si nos van a salir. No, al contrario, hay paz, hay sosiego, hay descanso, hay tranquilidad, hay gozo, hay deleite realizando la labor. Corremos la carrera que Dios nos ha encomendado con gozo y hay paz interior que nos llena
llena y sobrepasa todo entendimiento. Las cosas pueden parecer muy mal a nuestro alrededor. Todo el mundo puede decirnos otra cosa y la gente tiene otro tipo de esperanza, pero tú crees sobre esas esperanzas de los demás como creyó Abraham. Esperanza contra esperanza. La gente te dice no se puede, la gente te dice es imposible, la gente te dice no hay dinero, la gente te dice las cosas van de mal en peor, la gente te dice no invierta, la gente te dice para qué, la gente te dice ni siga adelante, la gente dice para qué está metido en la iglesia. Pero tú crees sobre todo eso esperanza contra esperanza, porque te das cuenta que no son las circunstancias negativas las que te van a mover para no estar creyendo en Jehová tu Dios, sino que aquel que te llamó por soldado te ha dicho que está contigo como poderoso gigante y Él te va a defender todo el tiempo. En medio de cualquier situación Él te ha dicho no temas y no, yo no te voy a dejar, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está con nosotros, Dios está trabajando por su pueblo, y el enemigo en medio de los momentos más difíciles va a recordarte quién eres o quién has sido, y va a recordarte tu pasado y te va a querer hacer sentir muy mal recordándote tu pasado, diciéndote yo no sé acá. Algunos a lo mejor nacieron en el evangelio, a lo mejor otros nacieron y crecieron pues viviendo una adolescencia tal vez un poco difícil, pero no se pervirtieron ni se perdieron en vicios ni nada. A lo mejor alguno que otro en medio de la congregación presente, o los que pueden oír si el mensaje en un momento dado pasa a través de la pantalla del televisor, podrán decir no, yo sí fui un alcohólico, no, yo sí fui un drogadicto, no, yo sí fui un mujeriego, no, yo sí fui un pendenciero, no, yo sí fui un tipo pero arruinado, viví una vida de miseria, fui un miserable, fui un déspota en mi casa, fui un mal hijo, un mal esposo, fui de todo malo, pues nada bien hice, pero Dios me salvó, Dios me transformó, Dios me cambió. El enemigo va a venir en medio de los momentos más críticos, cuando sientes alguna situación interna y quieres hacer la voluntad perfecta de Dios y estás sintiendo, ay no, yo creo que estoy caminando en la perfecta voluntad de Dios. El enemigo no quiere que lleves fruto abundante. La Biblia te dice que Dios te ha puesto sobre la faz de la tierra para que lleve fruto y tu fruto permanezca, pero el enemigo no quiere que tú consigas el fruto ni sigas dando fruto. Por lo tanto te va a querer estorbar y va a venir para recordarte tu pasado y te va a decir que no eras nada. Te va a decir que eras una muchacha totalmente perdida, te va a decir que tuviste un aborto, te va a decir que te estuviste pervirtiéndote, te va a decir que eras un drogadicto, y tú le vas a decir sí, eso era, pero ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús Señor nuestro. Y te digo algo, diablo, todavía no se ha manifestado lo que voy a llegar a ser, pero sé que cuando Cristo venga y cuando Él se manifieste, la Biblia me declara que yo seré semejante a Él, porque le veré tal y como Él es. Y te digo una cosa más, diablo, la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Aleluya. Cuando el enemigo venga para recordarle su pasado, usted recuérdele cuál es su futuro. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene un futuro maravilloso en Cristo Jesús. Usted sabe para dónde va. Usted sabe para dónde va. A lo mejor no sabe muchas cosas, pero usted sabe para dónde va. Usted conoce el futuro. Si no conociéramos el futuro estaríamos perdidos, pero su futuro está garantizado, que usted tendrá bendición y victoria. ¿Dónde va a pasar su futuro? Su futuro usted lo va a pasar en la gloria eterna con Cristo Jesús Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Recuérdele cuál es el futuro al diablo, y el diablo tendrá que pasar en el lago de fuego y azufre, en el infierno allá, oprimiendo a las almas que no aceptaron a Cristo, pero también él tendrá que estar ahí eternamente y para siempre, porque la Biblia dice que el mal y la maldición no va a existir más, y el diablo será atado por siempre y para siempre, y entraremos en la eternidad de Dios, y en la eternidad de Dios habrá gloria, júbilo, victoria total. Alabado sea el nombre del Señor. Recuérdele al enemigo cuál es su futuro cuando él esté recordando su pasado, y dígale: yo sé a quién he creído y sé que mi Redentor vive. Aleluya. Por tanto, hermano amado en el Señor, todas estas cosas, la segunda luz, le dije, la primera la palabra de Dios, la segunda el testimonio interno del Espíritu Santo, y la tercera luz o señal para conocer que estamos actuando y obrando en la perfecta voluntad de Dios son las circunstancias adecuadas que se nos presenten, y que Dios nos ponga en bandeja dorada todas las cosas para que podamos decir: no, aquí está esto, ¿verdad? No, todo me está saliendo bien, no, yo camino acá y yo creo que voy bien y voy caminando en la perfecta voluntad de Dios. Claro, para todo eso hay que orar, para todo eso hay que depender del Espíritu Santo, y hay que decirle, como dijo el salmista en el Salmo 143 versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque tú eres mi Dios.
Ahora, estas tres luces no deben parecer tres haces o tres rayos de luz, no deben estar actuando por separado solamente, aunque la Biblia es la palabra de Dios y es la regla infalible de fe y conducta, pero no solamente es esto nada más, la luz, no solamente lo que sientes en tu corazón, sino que los tres rayos de luz no deben parecer, repito, tres rayos, sino que deben parecer un solo haz de luz, unidos perfectamente bien para que parezcan un solo haz de luz. La palabra de Dios, el testimonio interno del Espíritu Santo y las circunstancias favorables, todo unido te indicará que estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es agradable y es perfecta. Cuando estés en la perfecta voluntad de Dios, vas a sentir que aquello donde estás caminando es bueno y es agradable para tu vida. Elías podía sentir que las cosas estaban dándose y de repente se da cuenta que Dios le pone enfrente mientras él va de camino para realizar alguna de estas labores que Dios le dijo de unción que tenía que llevar a cabo. Dios le pone enfrente prácticamente al muchacho este que le va a suceder o que le va a ser su sustituto o su sucesor, a Eliseo. Partiendo, oiga el versículo 19, Primero de Reyes capítulo 19, versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo. Ahora, Elías vivió en una época un poquito diferente. Claro que las circunstancias eran iguales, pues el mensaje siempre va a ser el mismo, como yo lo dije hace algunos días atrás, acá mismo en el púlpito. El mensaje de Dios siempre va a ser el mismo, el mensaje siempre va a ser igual, pero la época y las generaciones a las que se les va a predicar ese mensaje son las que han cambiado, son las diferentes. El mundo cambia, el mundo evoluciona, si se puede hacer uso de esa palabra, continuamente, y entonces, de acuerdo a la época, aunque el mensaje es el mismo, tendrá que haber maneras para poder compartir de una forma más impactante el evangelio del reino de Dios. Tendremos que hacerlo, como dijo Pablo a Timoteo, en la fe y el amor, el servicio para el ministerio para Dios, desarrollarlo en la fe y en el amor. ¿Qué quiere decir con la fe y el amor? Pablo, cuando le habla a Timoteo, le quiere decir: Timoteo, tienes que realizarlo, el servicio, de la forma agradable delante de mí. En otras palabras, pero tienes que buscar la manera más adecuada para que este mensaje pueda ser aceptado por la gente que te va a estar escuchando. Elías había vivido una época anterior, esta era una generación nueva. Eliseo era un muchacho más joven. Y una cosa interesante, dicen los que saben, que desde el momento que Elías tuvo contacto con Eliseo, y más bien desde el momento en que Elías le dice a Eliseo que le pida lo que quiera recibir, porque esto ya fue allá en el segundo libro de Reyes, y le dijo todavía: mira, cosa difícil me has pedido, porque Eliseo había sido impactado por la manera de vivir del profeta. El profeta era un campeón en medio del pueblo, pues la gente conocía de las hazañas que Dios hacía a través de la vida del profeta Elías. Le dije, era un showman y era un hombre que pues impresionaba mucho con la forma como actuaba, y entonces cualquiera sabía acerca de Elías. Los noticieros, si hubieran estado como en la época actual, hubieran transmitido continuamente, hubieran buscado la manera como irle a hacer una entrevista, cómo tenerlo ahí en frente a frente, cómo tenerlo en algún noticiero, con el propósito de preguntarle cómo hace y qué siente, y mire cómo hizo descender fuego del cielo, Señor, y mire don Elías y esto y lo otro, y mire don fulano, y mire don Mengano, y mire, y le podemos decir papá Elías, o cómo le podemos decir, hemos oído que la gente le dice Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Y qué quiere decir eso? Mire don Elías, explíquenos ese volado, ¿qué es esa frase que todo el mundo anda cantando? Y bueno, la gente se hubiera dispuesto a interrogarlo, a entrevistarlo con el propósito de averiguar de dónde procedía o de dónde provenía todo su poder, y por qué actuaba de esa forma, por qué se vestía así, por qué no usaba trajes perrieles, sino que usaba piel de camello o algo por el estilo, por qué comía cosas extrañas en lugar de ir a Tony Roma a comer o a algún restaurante ahí regular, pues aunque sea un lunch ejecutivo. ¿Por qué? Y todas estas cosas se hubieran impresionado a la gente al oírlo, al verlo actuar. Pero este hombre, en medio de todo, en la época que él estaba compartiendo, se da cuenta que necesitaba un sustituto, porque él estaba
envejeciéndose, pero sobre todo porque sabía que Dios lo iba a llamar y lo iba a levantar, lo iba a arrebatar, y el pueblo de Israel no podía quedarse sin profeta, y tenía que ser un profeta que en verdad llenara las expectativas de todo ese pueblo rebelde, necio, terco, difícil en verdad. Entonces este hombre, cuando le dice a Eliseo que le pida lo que quiera, y Eliseo le pide por lo impresionado que estaba, la doble porción del espíritu que reposa en él, entonces Elías le dice: cosa difícil has pedido, pero te digo algo, Eliseo, si me ves cuando yo sea arrebatado, por eso digo que sabía que él iba a arrebatar Dios, si me miras cuando yo sea arrebatado, entonces te será dado, pero si no, no. Dicen los que saben, dicen los comentaristas bíblicos, que en ese periodo de tiempo, pues no sé si fue desde su llamamiento o desde el momento que le dijo: pídeme lo que quieras que te dé, y que Elías le responde de esa manera: si me miras te va a ser dado, y si no, no. Me parece que fue desde ese momento. Pasaron no una semana, porque si hubiera sido una semana, Eliseo hubiera dicho: pues es tranquilo, una semana, no hay mucho problema, ¿no? Pasó un mes, no solo un mes pasó. Si hubiera sido un mes, hubiera dicho: bueno, 30 días, bueno, un poco difícil, un poco aburridón andar detrás de este maestro, pero de todas maneras me va a dejar el manto, que es el distintivo profético que él tiene, y eso me va a caracterizar a mí, y me van a ver como el sustituto del profeta. Pero Eliseo no pensaba tampoco de esa manera. Eliseo no pensaba en llegar al liderazgo para poder estar mangoneando y enseñoreándose de la gente, sino que Eliseo pensaba que si en un momento dado él podía estar ahí, era para servir y para poder hacer la voluntad del que lo llamó, Jehová, el Dios Todopoderoso, porque a través del profeta Elías lo estaba llamando. Entonces lo que sucede es que pasaron, dicen los que saben, por lo menos 20 años. 20 años. Eso es perseverancia, eso es disciplina, eso es ser obediente, eso es ser diligente, eso es ser una persona que espera en fe y que se dispone a creer lo que le está diciendo aquel que sabe que es un hombre de Dios y que no le va a fallar ni le va a mentir, porque le está hablando en el nombre de Dios, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en medio de todo, si pasó todo ese tiempo, Eliseo tuvo que tener su mirada puesta siempre en aquel profeta, porque si no lo miraba cuando Dios lo arrebatara, no se le iba a dar la petición que él había hecho, la doble porción del espíritu que reposaba en Elías. Si pidió mal, no lo sé, pero de todas maneras él pide, que quiere tener esa misma bendición de poder realizar cosas espectaculares, que Dios le use para realizar milagros, para que el pueblo al cual le va a proclamar el mensaje profético sea bendecido de manera especial. Pero en medio de todo, antes de llegar por completo a ese momento, esta situación que se da cuando Elías se da cuenta: necesito a alguien que me sustituya. Todos pasamos sobre la tierra, ¿no? Por eso que le compartimos seguramente a la generación que viene atrás de nosotros, que tienen que ser una generación ejemplo, que tiene que ser una generación de fuego, que no tienen que dejar que el evangelio se diluya en sus vidas, que tienen que pararse firme en la roca que es Cristo Jesús, que no pueden estar viviendo una vida de comunicación a través de internet, pero no comunicarse a través de la oración con Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos predicarle de alguna manera a la gente que viene atrás de nosotros para dejarles un legado mejor, un legado adecuado, que vean las huellas que hemos dejado, y si son huellas negativas, que no se paren en ellas, pero si son huellas positivas, son huellas de fe, huellas de poder, huellas de unción, huellas de gloria y de júbilo en Cristo Jesús, que puedan caminar y transitar a través de ellas para alcanzar descanso para sus almas y bendición para sus vidas, y ser usados con poder de lo alto. Elías pasa y se da cuenta que estaba un hombre llamado Eliseo ahí. Lo ve ahí que está, pero Eliseo no era cualquier cincueyuca. Mire quién era Eliseo. Primero de Reyes 19:19. Partiendo él de ahí, Elías partió de la cueva allá donde estaba, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba
Oiga esto: con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Adáptelo a nuestro tiempo. Se encontró con un personaje que tenía un gran negocio, y que era un negocio próspero, que le daba muchos dividendos económicos. No cualquiera que tiene 12 yuntas de bueyes con bueyes, lógico, no duran los arados solitos ahí, pues. No cualquiera tiene esa cantidad de bueyes, yuntas, arados, no cualquiera. ¿Dónde araba? En una tierra, ¿no? En un terreno, seguramente del mismo papá de él, o la porción que le habían heredado en vida a él, si es que eso era posible pensarlo, pues, sin querer ser especulativos nada más, pero pensarlo de una manera muy sencilla, pues, sin querer forzar tampoco la escritura, claro que no, pero pensar. Y él tenía la última, es decir, no andaba él con todas las yuntas de bueyes al mismo tiempo, pues, ahí todas amarradas una tras otra, y él tenía todos los pedazos de lazo o algo por el estilo para estar guiando a todos los bueyes. No, seguramente habían otros 11 mínimo que estaban arando con las otras 11 yuntas, mientras él tenía la última a su cargo. Era un tipo rico, en pocas palabras, pues era un niño bien, pues. Todos los profetas de la escuela que habían estudiado, que ya iban a segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, ya habían cursado las materias, profecía 1, profecía 5, bueno, todo eso, estos pensaban: yo a lo mejor voy a hacer. A lo mejor ya se vestían como Elías, a lo mejor usaban las mismas frases que Elías, a lo mejor andaban todos con su manto para ver si golpeaban el Jordán y a ver si se les abría en dos. Porque así es uno, ¿no? Uno tiene sus héroes. Recuerdo cuando el hermano Gille Ávila, es un hombre mayor ya, ¿verdad? Es un hombre anciano, pero un hombre de mucho fuego, con mucha capacidad en la obra del Señor, que realizó campañas multitudinarias, gigantescas. Un hombre que hizo ayunos de 40 días varias veces, en muchas ocasiones. Un hombre que escribió libros sobre el ayuno y la oración, la comunión con Dios. Un hombre que dice haber sido transportado, así como Felipe en un momento dado fue trasladado de un lugar a otro lugar, de allá del gozo que había en la ciudad de Samaria. Mientras Felipe predicaba, fue trasladado allá al desierto para encontrarse con el etíope eunuco, para poderle hablar del Señor y poderlo bautizar. Y fue trasladado por el Espíritu de Dios. Y el hermano Ávila dice que en algún momento dado eso le sucedió a él también. Bueno, cuenta historias pero extraordinarias de lo que Dios ha hecho en su vida o hizo en su vida. Este hombre, en realidad un hombre de mucho fuego, de mucho poder. Y cuando estaba en su auge, en su apogeo, todo el mundo que le oía predicar quería hablar como el hermano Gille Ávila. Y normalmente él tenía su frase característica: sonríase si puede, y con su lenguaje o con su acento muy característico, y todo el mundo quería hacerle igual: sonríase si puede, y Cristo te ama. Y como él apretaba el puño para poder predicar y hablar y orar, toda la gente le hacía de la misma forma. Bueno, la gente quería hacerle igual. Todo el mundo, cuando salió Benny Hinn, querían peinarse como Benny Hinn. Bueno, y así por el estilo, pues. Y querían hacer lo mismo. Y pues el hermano allá, el hermano Luna, el hermano Cash Luna, pues tenía su problema, su tic ahí. Pues todo el mundo quería hacerle igual. Pues ¿por qué? Porque pensaban que eso era la unción y cosas por el estilo. Porque la gente tiene sus héroes y tiene sus ideas preconcebidas y cree que es la manera como Dios le va a usar. Dios te va a usar de la forma como tú eres. Dios te va a usar de manera, en tu originalidad Dios te va a usar, porque Dios es multiforme para actuar. Alabado sea su santo nombre. Y usted y yo, hermano amado, sobre la faz de la tierra, dice Efesios capítulo 3 y versículo 10, que la iglesia está puesta sobre la faz de la tierra para que Dios muestre su poder, y la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a través de la iglesia. Usted es parte de la iglesia de Cristo. La multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer en las regiones celestes a los principados y potestades que están allá a través de la iglesia. La iglesia es un espectáculo
tentáculos sobre la faz de la tierra, en las regiones celestes. Allá te están viendo y te controlan. Y si tú eres un siervo de Dios que está dando fruto y fruto en abundancia, y que estás parado firmemente en la roca que es Cristo, allá en las regiones celestes, en las computadoras ahí que tienen ellos, y en los archivos malignos, ahí tú eres de los más buscados. La gente te está viendo y sabe quién es. No se aflija, porque en medio de que usted es de los más buscados, su vida está escondida con Cristo en Dios. Porque usted no está solo en esta lucha contra el mal. Dios está con usted, y Él es el poderoso gigante que pelea por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, a su nombre sea la gloria. Y para su pueblo, victoria en el nombre de Jesús. Hermano, de lo que Dios te ha llamado a hacer, tengas bastante o tengas poquito, Dios ha puesto sus ojos en ti. Y cuando Él pone su mirada en ti, Él no te va a dejar en paz hasta que puedas decirle: heme aquí, envíame a mí. Dios lo que quiere es usar tu vida. Dios no te quiere explotar. Dios no te quiere quitar nada. Dios te quiere dar bendición, y bendición en abundancia. Al contrario de quererte quitar algo, uno piensa que Dios le va a quitar algo. Uno cree que metiéndose a la obra del Señor, allá se le va a ir el pisto que tiene. A lo mejor no tiene ni nada uno, pero uno se la lleva de fanfarrón, pues. Pero no, Dios no te va a quitar. Dios te va a dar, Dios te va a multiplicar. Dios no resta, Dios no divide, Dios multiplica, Dios suma. Dios obra milagros y prodigios y grandes maravillas. Claro, Eliseo pudo ver ahí al profeta que pasaba. Seguramente, dije, lo conocían, habían oído de él. Tal vez nunca había estado tan cerca de Elías. Y en ese momento pasa a la par mientras Eliseo está trabajando, y pasando Elías por delante de él. Por eso digo que pasó a la par. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Le puso el manto. No se le cayó, se lo puso a propósito. Dios le hizo. Ese es Eliseo. A este es el que hay que darle el manto. Este es tu sustituto. Este es el que va a servir en Israel. Y Elías a lo mejor lo vio y dijo: pero este es hipotío. Mira la ropita que usa, de marca. Hasta un lagarto tiene allá, mira. ¿Ve? No, un caballito, si polo usa, pues. Y 12 yuntas. Señor, ¿será? Pero Dios le dice: jamás me he equivocado y no me equivoco con este tampoco. Y le tiró el manto. A veces no parece lo que puede salir de algún lugar. Puede salir algo bueno del sembrador. Amén. Aleluya. Tiene que salir cosas buenas del sembrador. Alabado sea el nombre de Dios. A veces no parece. Cuando Dios te tira el manto y alguien dirá: y este es el que va. Pero hermano, si Dios se ha fijado en ti y ha visto potencial en ti, Él no se equivoca. No le digamos como Moisés: Señor, envía por el que debes enviar. En otras palabras: Señor, te equivocaste de escogido, no soy yo, escoge a otro, elige a otro. Dios jamás se equivoca. Y aunque tarde el proceso para cuajar la unción y perfeccionarse, ser plena la unción en nuestra vida, no importa el tiempo que pase. En José se tardó por lo menos 13 años. En David, para que pudiera llegar a ser el segundo en el imperio egipcio, después de Faraón. Safnat Panea, el que recibe revelación de misterios. ¿Quién otro más pues instruido como tú? Dijo el mismo Faraón: no se puede encontrar a otro. El que debe de estar en el lugar, en el trono ahí, y solamente yo ser tu líder y nadie más, eres tú. El tal José, el soñador, el cipote que vendieron sus hermanos. El cipote que en un momento dado su papá Jacob también se enojó cuando le dijo que había visto que la luna y el sol también se postraban delante de él. Y entonces dijeron: ¿cómo es posible? Sin embargo, dice la Biblia que Jacob guardaba aquellas cosas en su corazón. Y en medio de todo se tardó bastante el proceso, porque los procesos cuestan, son difíciles y duelen. David, para ser pues proclamado rey sobre Judá y rey sobre Israel, se tardó bastante rato, de los 17 años hasta los 30, para ser nombrado y proclamado rey sobre todo Israel.
también fueron como 13 años. En medio de todo, aunque el proceso fue difícil, él se dio cuenta que sin ese proceso que se diera en su vida no iba a poder fructificar. La unción de David fue variando y cambiando conforme el tiempo transcurrió, de una unción profética y sacerdotal primero, profética primero y sacerdotal. Luego vino después una unción regia, una unción real, una unción plena, en donde Dios se manifestó en forma total para que la unción que un día hizo Samuel sobre la vida de David, el cipote que cuidaba las ovejas de Isaí, su papá, allá en el campo que cuidaba las ovejas, esa unción cuajara a plenitud, y entonces David fuera al trono de todo el pueblo de Israel. Interesante en verdad, para que esto cuajara en la vida del profeta, en la vida del llamado Eliseo, para que se convirtiera en profeta, el sustituto de Elías. A Elías le decían: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo mismo le dijeron a Eliseo después. Y eso lo que significa en medio del clamor o del canto que el pueblo entonaba era Elías en el primer caso, y luego Eliseo: tú eres fortaleza para nosotros. Si tú estás en medio de nosotros, nos sentimos seguros. Padre mío, eres nuestra cobertura. Padre mío y su gente de a caballo, tú tienes toda la facultad para darnos la victoria, aún en medio de cualquier momento, por difícil que sea. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Hoy no está Elías el profeta con nosotros, hoy no está Eliseo el profeta con nosotros, pero está el Espíritu de Dios con nosotros. Y el Espíritu de Dios es Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Por tanto, hermano amado en el Señor, tenemos ventaja aún sobre aquellos del Antiguo Testamento, y sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es el futuro. Tal vez no sepamos muchas cosas en el camino, pero sabemos a dónde vamos a llegar. Tu ciudadanía no es de esta tierra, es del reino celestial. Recuérdelo continuamente. Ahora, Eliseo estaba ahí, pero le tiraron el manto. Y cuando le tiraron el manto, algo sucedió en su vida. Algo pasó. Comenzó a recibir una transformación interna. Así como cuando usted recibe un toque de Dios, una palabra de Dios, una palabra profética, un mensaje. Así como cuando usted tiene un sueño revelador de parte de Dios. Así como cuando lee un texto de la Biblia. Así como cuando habla con alguien y le impacta la forma como le está hablando. Y hay gente acá en este lugar que Dios está tratando con ellos desde hace rato, y que ya te tiraron el manto hace rato, pero no lo has querido aceptar. Simple y sencillamente así. No lo has querido aceptar porque dicen: no, yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, tiene muchas cosas que hacer, y sobre todo lo primero que debes hacer es serle fiel a Dios, porque de Él va a depender toda tu victoria y toda tu prosperidad. Por eso es que a veces no has prosperado. Por eso es que sientes que echas todo como en saco roto, y que se te va todo, y que tu jornal se cae. ¿Por qué? Porque no has decidido completamente aceptar el desafío y ser una persona que invierta adecuadamente en el reino de Dios, un inversionista en el reino de Dios. De esa manera vas a lograr victoria. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y oiga esto, versículo número 20: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Dejó los bueyes, no le importó nada, y corrió detrás de Elías. Ahora oiga esto, qué interesante. Oiga esto. Este no es como aquel del Nuevo Testamento que le dijo al Señor: Señor, permíteme ir a despedirme primero de mi papá. Porque eso implicaba varias cosas. Implicaba ir a pedir permiso, ir a decirle: papá, me encontré con el maestro, me encontré con Jesús, me llamó y yo le dije que iba a venir a pedirte consejo. ¿Qué me aconsejas? Ah, no, hombre, te arruinaste, te volviste loco, te hiciste aleluya, ya te arruinaste, te va a dejar en la calle, es un charlatán, mentiroso, un lunático. Además, no significaba solo eso. Déjame despedirme de mi papá significa: permíteme quedarme en la casa de mi papá hasta que mi papá se muera, y que yo lo pueda enterrar primero, y cuando me deje la herencia, entonces yo te voy a seguir, porque ya con pistillo yo ya estoy seguro, pues. Este no dijo eso. Este tenía facultades. Este tenía su cuenta corriente. Este tenía su tarjeta de dinero. Este tenía su cheque max. Este tenía lo que usted quiera, pues. Tenía. Pero dejando él los bueyes,
vino corriendo en pos de Elías, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eso le dijo: déjame solamente irles a dar un beso, y eso implicará, me voy. No le fue a cantar me voy porque tú quieres que me vaya, porque no querían ellos a lo mejor que se fuera. Porque además de ser útil en la casa y ayudarle para arar en el campo, era un muchacho muy correcto, un muchacho ejemplar al cual sus padres amaban y lo querían tener ahí con toda seguridad. Pero él recibió un impacto con el toque del manto. Cuando el manto de Dios cae sobre ti, tu vida tiene que ser transformada. No importa que seas de otra época, no importa que el que te traspase el manto sea un viejito, y aunque tú seas de una época diferente y seas de una generación mediática, seas de una generación espontánea, seas de una generación totalmente diferente a la generación de aquel que te lanzó el desafío, en medio de todo, el mensaje que vas a predicar es el mismo mensaje de poder y de salvación, que Cristo es el que reina, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que sana y que Él es Dios todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Por tanto, no importa, para Eliseo no importó otra cosa sino aquello que había experimentado dentro de su corazón cuando recibió el desafío. Y él le dijo: déjame besar a mi papá y a mi mamá, y luego te seguiré. Y oiga lo que le dijo Elías. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Está bien, haga lo que quiera, pero ¿por qué se acerca a mí para decirme eso? ¿Que acaso le he hecho algo yo? No le estoy haciendo nada. Cualquiera se desanima ante eso. Cualquiera dice, en otras palabras, bueno, quizás me equivoqué. Alguien me dijo a mí cuando yo le dije: hermano, mire, deme un consejo. 100 años atrás, deme un consejo. Y me dice: ¿de qué? Siento un llamado fuerte en mi corazón a servir al Señor. Y yo, por más que me lo quiero sacar de ahí, por más que me quiero olvidar de eso, no puedo. Y me dijo: hermano, resista ese llamado. No se abra él. Oiga el consejo. Resístalo. Resístalo. No dé lugar. Ciérrese, resístalo. Le dijo: pero ¿cómo? Pues sí. No haga caso. Hágase loco, en otras palabras. Dijo: qué raro el consejo de este hermanito. Y el hermanito era el asistente del pastor. Usted lo conoce. Y yo dije: raro el consejo que me da este hombre. Y le digo: pero ¿cómo así? Si el llamado, mientras usted lo resiste, se vuelve más fuerte, es de Dios. Si se diluye, si se esfuma, algo no estaba funcionando bien, solamente era emocional. Hoy diríamos almático nada más. Las palabras cambian de acuerdo a las generaciones. Yo vengo de hace 2 siglos atrás. Entonces las palabras cambian. La generación ahora habla diferente, pero el manto es el mismo y la unción profética es la misma, porque la unción no viene de hombre alguno, viene del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no cambia, es el mismo. Jesucristo es el mismo desde ayer y hoy y por todos los siglos. Aleluya. Pero Eliseo dijo: ni modo, el profeta dice que qué me ha hecho, pero yo sé que si él no sintió, en otras palabras, yo sí lo sentí. Y que si él se está haciendo el disimulado solo para desanimarme, no me voy a tragar esa píldora. Voy a hacer lo que yo estoy sintiendo internamente. Se le quitaron las ganas de arar. Si iba a arar ahora era corazones. Si iba a arar ahora era vidas para proclamar y profetizar la palabra de Jehová sobre ellos. Se le acabó el deseo que antes tenía. Y el versículo 21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató
Y oiga, y por si acaso hubiese quedado algún deseo en el corazón de Eliseo de regresar, mató la yunta de bueyes y con el arado, con la madera del arado, lo prendió fuego y lo cocinó. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. La dio a toda la gente que estaba ahí para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Se levantó y fue tras Elías y le servía. Si vemos segundo libro de Reyes capítulo 2, termino con esto acá, encontraremos ahí la manera como después de ya algún tiempo que había transcurrido y Elías estaba próximo ya a ser arrebatado por el Señor, él le dice de esta manera, léalo conmigo si quiere hacerlo. Segundo de Reyes capítulo número 2, Segundo de Reyes capítulo 2, segundo libro de Reyes capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, quería estar cerca de él. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? ¿Verdad que se sabía la noticia? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, oiga, los otros, y eran envidiositos los otros pues también, y estaban queriendo molestarlo, estaban celosos porque él es el que estaba como sustituto, como sucesor, y lo estaban queriendo amedrentar para que dijera, sí, ya me voy, ya no tengo cobertura. De hecho, más adelante se burlaron de él y le dijeron, sube calvo, sube. Posiblemente dicen los que saben que Eliseo era un hombre que tenía poco pelo, era poco pelón, pues vaya, calvo, por eso le estaban gritando así. Sin embargo, otros interpretan esta expresión como un sarcasmo y una burla de parte de la gente que estaba ahí, unos muchachos que estaban ahí burlándose, diciéndole en otras palabras, tú, señor Elías, se ha sido quitado o apartado de ti, por lo tanto no tienes cobertura, y como no tienes cobertura, ahora vas a saber lo que es bueno, ahora vas a demostrar si como roncás dormís, en otras palabras, ahora vas a mostrar, viejo pelón, de quién son las mulas. Vamos a ver si es cierto que todo lo que decís lo vas a realizar también, a ver si demostrás con tus hechos lo que tus palabras están diciendo. Y se burlaban de él, pero de todas maneras él respondía, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad, cállense, hombre, dejen de fregarme, no molesten, hombre, calla al diablo en el nombre de Jesús. Y mire, la misma gente cristiana muchas veces son matafe. Muchas veces le quieren echar agua encima para poderle quitar aquel fuego que usted tiene. Pues claro que no es que usted sea un loco y un enfermo mental, pues no. Pero la cosa es que en medio de todo, pues definitivamente Dios lo que quiere es obrar milagros en nuestra vida y a través de nuestra vida. Versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y Eliseo, pero grabando todo eso. Si hubiera tenido algún celular para grabar un video, alguna camarita, qué sé yo, lo hubiera grabado, pero en su mente y en su corazón aquello no se le podía olvidar. La forma como Elías dobló su manto y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, lo que estábamos diciendo hace un rato atrás, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Si subió en el carro de fuego y el torbellino lo envolvió y lo subió, podría ser. Pero la construcción gramatical del texto bíblico, el versículo 11, me hace pensar que el carro de fuego con caballos de fuego se puso en medio de los dos como un distractor para poder desviar la mirada de Eliseo de sobre Elías, y que Eliseo, al ver lo espectacular del carro de fuego con caballos de fuego que al relinchar sacaban fuego, entonces su mirada se fijara o se posara sobre los caballos y el carro, y hasta lo fuera a tocar y dijera: ay, qué calientitos están, ay, qué bonito. Y el tipo Elías había sido arrebatado ya y no hubiera recibido absolutamente nada. Pero Eliseo no le importaba las cosas de esta tierra, no le importaba lo que pudiera estar enfrente de él que viera, porque lo que se mira es temporal, pero lo que no se mira es eterno. Aleluya. Por tanto, entonces, en lugar de fijar su mirada en el caballo que relinchó, que hizo de todo para distraerlo, Eliseo fijó su vista y mirada con todo y lo que le pudo costar en su señor Elías. Y mientras lo estaba viendo, entonces dice la escritura al final del versículo 11: y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba lo mismo que el pueblo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora era el momento primario para ver cuál había sido el resultado de todo su ministerio de 20 años esperando aquella bendición que el profeta Elías le había mencionado, o que había estado siguiendo los pasos que su Señor había estado dando. Alzó luego el manto, versículo 13, de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, todavía con un poquito de preocupación, de temor, todavía sin tanta experiencia, pero de todas maneras, golpeando del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, etcétera y más etcétera. El tiempo avanza para poderle seguir narrando todos los detalles, pero no importaba cómo golpeara las aguas, lo importante es que creyera al llamado profético que Dios le había hecho, y creyera que había visto a su señor Elías cuando fue arrebatado, y que ahora entonces la doble porción de aquel espíritu maravilloso que reposó en la vida del profeta Elías iba a reposar sobre él. Y si Elías había partido el Jordán golpeando con el manto, entonces no importaba que lo doblara igualito, que lo partiera en la misma forma, o que lo golpeara con la misma intensidad o con la misma fuerza. Lo importante era que creyera a Jehová y que estuviera dispuesto a hacer su voluntad soberana, porque el que abre el Jordán no es el golpe o la intensidad con que se golpee con el manto. Lo que abre el Jordán es el poder de Jehová de los ejércitos. Si Dios está contigo, entonces no importa que tú seas una persona considerada débil por todo lo demás, Dios es el que te da nuevas fuerzas y el que te ciñe de poder, quien hace tus pies como de siervas y en tus alturas te hace andar. Dios es el que te bendice y Dios es el que obra milagros y prodigios. No importa de cuál generación seas, no importa que vengas detrás de las generaciones ya más antiguas y que seas un jovencito y que digas: todavía estoy muy joven para servir al Señor. Recibe el manto profético del Dios de la gloria, y si Dios te llama por soldado, comienza a decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí, haré tu voluntad todos los días de mi vida, y Dios se manifestará de manera gloriosa y poderosa en ti. Si crees que ya pasó tu tiempo, de todas maneras, si Dios no ha terminado su propósito en ti de cumplirlo, entonces te seguirá usando, y hasta que Dios te diga hasta aquí, entonces tendrá que ser tu tiempo de descanso. Mientras, sigue adelante haciendo la voluntad de Dios, y sigue creyendo que aunque no esté Elías ni Eliseo en medio de nosotros, Dios por su Espíritu Santo está en medio de su pueblo, y cuando Dios pelea por su pueblo, entonces su pueblo no puede perder. Recuerde una cosa que le he dicho infinidad
infinidad de veces. El Espíritu Santo no conoce la marcha de retirada. Aunque nosotros querramos ir hacia atrás y retirarnos y decir: ya no puedo, ya no sigo, no tengo fuerzas, el Espíritu de Dios te dirá: no conozco la golondrina, no conozco la marcha de retirada, no sé la marcha de derrota. La única marcha que conozco es la marcha de victoria. Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Ánimo, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿A qué huelen los guerreros cuando vienen de batalla? No van a oler a derrota, huelen a victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, reciba la unción de Dios, la unción profética de Dios. Si Dios te tira el manto, no a través de una persona, pero te lo tira por el Espíritu Santo, recíbelo y dile: Señor, aunque sea difícil, pero de todas maneras voy a hacerle la lucha, voy a hacer el esfuerzo, voy a llevar la carga contigo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, y voy a disponerme a cargar la cruz cada día y hacer tu voluntad y seguirte, porque solo con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de